pueblo del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video con historias paranormales de Colombia. En esta ocasión con historias del Tolima. Tolima es uno de los 32 departamentos que junto con Bogotá forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué y está ubicado en el centro oeste del país, en la región andina. El nombre de Tolima proviene del término panche Tolima, Tulima o Dulima, que significa río de nieve o nube. Las primeras menciones al territorio o personas relacionadas con la palabra Tolima la da Baltasar Maldonado, que la menciona como límite de Ibagué en el acta de los aposentos de Caima del 26 de agosto de 1551. En todo el territorio de este departamento vivían en la época precolombina los Pijao, cuyos descendientes forman parte del 80% de mestizos y un pequeño grupo de resguardo indígena que forman parte de su actual población. En América, extensos territorios estaban poblados por etnias guerreras que obligaron a realizar divisiones administrativas. Para junio de 1550, el encomendero Andrés López de Galarza y Francisco de Trejo inicia una campaña militar para tomarse por las armas los territorios del centro del Tolima. El 25 de junio de ese mismo año, ya iniciada la campaña, los conquistadores llegaron a un lugar que llamaron el Valle de las Lanzas y fundan el fuerte de San Bonifacio de Ibagué, entrando en contacto con los pijaos ambigües, panches y cucuanas, coimas que entre todas ellas se contaban más de 20.000 hombres en estado de tomar las armas. El 28 de agosto de 1551, por Francisco Núñez Pedroso, se alcanzó regiones vecinas de la actual ciudad de Mariquita, territorio de los Pantágoras, Panches, Marquetones, Panchiguas, Honda, Gualíes, Bocanemes, etc. Entre todas ellas se contaban más de 30.000 hombres en estado de tomar las armas. Durante la colonia y por los constantes ataques de las etnias del Tolima al sur del río Coelho, tuvo mayor preeminencia Mariquita por ser el lugar de acopio de las explotaciones de oro de la región, al ser escogido por la corona española por su situación geográfica y la riqueza de sus minas de oro y plata, además de ser el punto de partida del camino que se usó durante más de 2 siglos para subir a Santa Fe de Bogotá y a otros poblados. La historia del Tolima es realmente amplia y la iremos conociendo a medida que vayamos llegando a cada rincón. Allí explicaremos con más profundidad y a más detalle su parte histórica y también atractivos turísticos, porque como industria verde, el departamento del Tolima desarrolló centros turísticos de importancia en los municipios denominados de Tierra Calientes. Para nadie es un secreto que el Tolima cuenta con una amplia variedad de expresiones étnicas, religiosas, costumbres, tradiciones y formas de vivir, siendo esto parte fundamental de la cultura que nos representa a todos los colombianos. Es así como los mitos y leyendas del Tolima resaltan en la categoría de tradiciones orales del país, al tener raíces ancestrales de los indios Pijao, que tienen firmes creencias en la mitología. De ahí vienen las coplas, refranes, adivinanzas, cantos y nuestro propio vocabulario, trayendo un poco del pasado al presente. Hay una versión que se basa en tiempos bíblicos, en la conocida historia de la batalla entre ángeles buenos y malos, donde al caer los malos o demonios se divide entre agua, tierra y montes, creando esta idea de los mitos o las leyendas en los maestros campesinos del Tolima. Todos debemos de conocer algunas de estas criaturas populares, como el Moán o Poira, la Patasola o la Madre Monte. Ahora es mi turno de contarles algunas experiencias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, relatos, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes los que sacan sus propias conclusiones de lo que aquí escuchan. En este video rescataremos experiencias paranormales actuales del Tolima. Bienvenidos. Hola Jaguar, te dejo una pequeñísima historia que me ocurrió en el Tolima. Hace muchos años, cuando tenía unos 4 años, estaba en Melgar con toda mi familia en la piscina. Me dejaron en la piscina de niños mientras ellos estaban en la parte más profunda de la piscina grande. Hubo un momento en el cual me acerqué a la piscina de adultos, ya que estaban conectadas tan solo por unas escaleras. Me resbalé y trataba de pedir ayuda porque me estaba hundiendo. Segundos después sentí como si alguien me hubiese dado la mano y me acercara a la orilla de la piscina. Al salir, no había absolutamente nadie cerca ni alrededor mío, ya que todas las personas que habían en el lugar estaban al otro extremo de la piscina. Aún sigo sin entender lo que sucedió en ese momento.
Hoy me acordé de una de las historias más interesantes que nos contó mi abuelita, que en paz descanse. Bueno, ella era una joven de campo, vivía en una vereda con sus padres y otros 9 hermanos. Ella era la mayor y por lo tanto tenía varias tareas o responsabilidades a su cargo. Ellos hacían muchas cosas para sobrevivir. Una de ellas era vender mochilas hechas de fique, pero antes de tejer las mochilas se tenía que desenredar muy bien el fique. Y resulta que un día mi bisabuela, o sea la mamá de mi abuelita, le pidió que fuera a desenredar el fique antes de que oscureciera. Y antes de seguir a esta parte, te pongo en contexto para que sea un poco más claro. Mi abuelita era una mujer muy hermosa, era el prototipo de mujer ideal para los hombres de esa época y por lo tanto era una chica muy cotizada. Uno de esos pretendientes, no recuerdo su nombre, era un hombre que estaba muy bien acomodado, tenía ganado, fincas y así. Él desde hacía mucho que pretendía a mi abuelita y le pedía con insistencia que fuera su esposa, pero ella no lo quería, ya que era muy joven y quería disfrutar más de su libertad, y a decir verdad, para sus tiempos era una mujer muy liberal. En fin, el señor era muy tomatrago, pero demasiado. Lastimosamente le dio una cirrosis y ya cuando estaba en las últimas le pedía a las personas que estaban a su cuidado que por favor le llevaran a mi abuelita, y estando moribundo la llamaba constantemente. Pero como las casas quedaban muy lejos, en las veredas es así, pues a ella le avisaron ya cuando él había fallecido. Muchos dijeron que él quería dejarle una vaca a mi abuelita, pero nunca se supo el que quería decirle o dejarle, y supongo que él se fue con esa espinita. Ahora, continuando con ese día que ella tenía que ir al alto a desenredar el fique, pues así renegando fue a hacer su tarea. Y bueno, la casita queda en medio de una montaña y detrás de la casa quedaba el camino para seguir subiendo la montaña hacia las otras casas que quedaban ya en la cima de esta, y desde el alto se podía ver ese camino. Cuando ella salió y estaba ahí, empezó a escuchar que alguien bajaba de la montaña. Se escuchaba como la peinilla se arrastraba por el suelo. Lo raro fue cuando esa persona empezó a silbar una canción. La reconoció al instante. Era una canción que en algún momento la escuchó cantar a aquel pretendiente en una de las reuniones que se hacían en el campo. Se estremeció y cuando dirigió su mirada al camino, venía él. Era su pretendiente. Vestía todo de blanco con su sombrero y peinilla al lado. Venía silbando esa canción y desde allá arriba él la llamó, pero eso fue demasiado para ella. De inmediato quedó completamente paralizada. No podía creer lo que estaba viendo y perdió la conciencia. Cayó desmayada frente al fique. Ya después mis bisabuelos fueron a buscarla, ya que cada vez se hacía más y más oscuro y ella no aparecía. Cuando la encontraron, la entraron a la casa y la acostaron en su cama. Ya ella después despertó y les contó a ellos y a sus hermanos que había visto a ese hombre, que él quería decirle algo pero que ella no tuvo el valor, pero ninguno le creyó y así quedaron las cosas. Pero yo a ella sí le creo, y creo en todas las historias que en vida nos contó. Después te las cuento más, Howard. Gracias si llegas a leer esta historia. En su momento me impactó mucho y al recordarla me deja mucho que pensar. Me sigue dando un poco de miedo mirar ese camino, aunque no niego que también me causa mucha intriga. Nuevamente muchas gracias si llegas a contar esta historia. Esta historia ocurrió en Valle de San Juan, Tolima. Buenas noches. Para empezar, soy una persona bastante incrédula, ateo, y no le encuentro todavía una razón científica a lo que me sucedió. Les quiero contar hoy 2 historias. La primera ocurrió en el Valle de San Juan, en el departamento del Tolima, a mediados del año 2010. Fuimos de paseo a la finca de un compañero de la universidad y mi novia. Llegamos de día, estuvimos molestando en la finca y a la hora de dormir compartimos el cuarto con 2 camas. En una dormía mi amigo y en la otra mi novia y yo. Vale aclarar que esa es una casa antigua y de techo de paja. En esa casa vivía el tío de mi amigo y la esposa, la cual, antes de irnos nosotros a dormir, solamente nos dijo: tengan mucho cuidado con los murciélagos y no les paren bolas en la noche. Dentro de mi ignorancia pensé que se refería a los animales. La noche empezó a caer y cuando ya nos disponíamos a dormir empezamos a escuchar como si una persona estuviera caminando alrededor de la casa en botas pantaneras. Lo raro en ese momento fue que solo mi novia y yo escuchábamos ese ruido. Mi compañero, que dormía en la cama de al lado, seguía durmiendo muy tranquilo, y los que estaban en el cuarto contiguo a nosotros, que era el del tío de mi amigo y la esposa de él, también seguían durmiendo. Nadie se percató del ruido, solo mi novia y yo. Este ruido lo escuchamos aproximadamente por 1 hora y se nos hizo muy extraño. De repente dejamos de escuchar el ruido alrededor de la casa, y vale aclarar que la noche era tan oscura que así tuviéramos los ojos abiertos no veíamos absolutamente nada. También aclaro que las habitaciones tenían puertas, pero las puertas no tenían seguro y podía entrar cualquier persona en cualquier momento. De un momento a otro sentimos que una persona, o eso creemos, entró al cuarto y se ubicó en la cabecera de nuestra
la cama. Obviamente nosotros no hablamos, intentamos mirar hacia donde sentíamos esa presencia, pero por las razones anteriores nombradas no veíamos a nadie, pero sí sentíamos una presencia extraña dentro de ese cuarto. Fue tanto el miedo, y aunque en esa zona hace bastante calor, que nos tapamos con la sábana y sudamos bastante y sentíamos la respiración de alguien al lado nuestro. Esta presencia nos acompañó por aproximadamente una hora. De un momento a otro sentimos que salió de la habitación y siguió dando vueltas alrededor de la casa y se fue. Creo que todo este suceso pasó entre las 10 de la noche y 3 de la mañana. Al otro día yo le conté a mi amigo de la universidad si él había sentido a alguien que había ingresado al cuarto y había estado cerca de las camas, pero él me comentó que había sido una noche muy tranquila y que no había escuchado a nadie. Lo más curioso fue que cuando salimos de día no vimos ninguna clase de huellas de botas. El hecho fue que a la noche siguiente logramos dormir tranquilos y nos inventamos una excusa para devolvernos rápidamente a Bogotá. Hoy me animé a escribirte y ojalá en algún momento puedas publicar mi historia. Yo soy de Palmira Valle y por cosas de la vida llegué a vivir al Espinal, Tolima, desde el año 2003. Para la Semana Santa del año 2008, mi hermana y una amiga de Palmira vinieron a visitarme y yo en esa época trabajaba en el círculo de lectores y siempre fui muy curiosa de temas paranormales. Compré un libro donde enseñaban a leer el tarot, las runas y esas cosas, pero igual así lo enseñen no todo el mundo lo puede hacer. A mí no se me daba, pero mi hermana sí tiene esa facilidad para estos temas. Ese Jueves Santo nos pusimos a leer el tarot, bueno ella, pero se sintió algo maluco en la casa y dejamos hasta ahí. Resulta que ya nos íbamos a acostar y nos fuimos al patio, yo a recoger la ropa que tenía secando y ella a cepillarse los dientes para irse a dormir. El espejo del lavamanos enfocaba preciso donde yo estaba parada, cuando veo a mi hermana que me mira muy asustada y yo le pregunté que qué había visto. Ella me dice que nada, pero yo estaba muy segura que sí había visto algo. Efectivamente, por el reflejo del espejo, ella vio a un hombre con un sombrero, más alto que yo. Mi estatura es de 1,68 y este sujeto estaba a mi lado. Nunca tuvimos explicación de esto, pero lo más sorprendente es que en este año 2022, un amigo de mi hija llegaba a la casa y el muchacho tiene sensibilidad para estas cosas y me dijo muy apenado un día cualquiera que si podía decirme algo, que estaba en mí si le creía o no. Pues intrigada le respondí que me dijera y este muchacho me va diciendo que en la mesa de mi comedor estaba sentado aquel hombre del sombrero negro, que en ocasiones se queda ahí por un largo tiempo y en otras se levanta y se va. Esto me inquieta porque lo que sea coincide con lo que mi hermana había visto años anteriores y esto me da a entender que ese ente sigue ahí. Tengo otras varias historias interesantes que en algún momento, cuando pueda, te las iré contando. Muchísimas gracias. Recuerdo tener alguna experiencia paranormal ocurrida en el año 2019. Eran las 9 de la noche y estaba hablando con un amigo por WhatsApp. Cuando me estaba despidiendo de él, sentí un rasguño en mi brazo. Hay que aclarar que por algunas cosas de la vida que más adelante se las contaré porque son otras historias, yo puedo ver sombras o sentir la energía de los lugares o de las personas. Y eso es por temporadas. Cuando llegan esas temporadas, las veo casi en todo momento. Entonces, cuando yo sentí ese rasguño, me agité y le escribí de una a mi amigo y le dije: bro, me rasguñó algo, una sombra. Tú que eres muy cristiano, dime qué hago para espantar lo que sea que me haya aruñado. Él me dijo: amigo, reza lo más que puedas. Entonces yo recé, pero todo empeoró. Pasaron unas 2 horas y veía sombras por toda la habitación. Me tapé con las cobijas, tenía mucho miedo. Cuando por debajo de la cobija vi que habían prendido la luz, entonces me destapé un poco para ver quién era. Entonces vi una cara que no sabría cómo explicarle muy bien, pero era completamente aterradora. Me estaba mirando fijamente. Yo me quedé en shock, no sé por cuánto tiempo, si fueron segundos o minutos. El caso es que con las fuerzas que logré agarrar cerré los ojos muy fuerte y creo que me desmayé, ya que cuando los abrí estaba en el piso y mi madre me estaba sacudiendo al lado mío. Unos 5 días después estaba durmiendo cuando me desperté con un salto, como si mi alma hubiera vuelto al cuerpo, algo así, o como si me estuviera ahogando. Cuando me incorporé un poco, esta criatura estaba a mi lado, acercando su mano hacia mi cara
cara, no me podía mover, tenía lo que llaman muchos una parálisis. Él logró tocar mi cara y sentía que estaba en una hoguera que me estaba quemando. Él quitó su mano de mi cara y cuando la quitó podía ver algunas personas y otras eran sombras. Toda mi habitación estaba en fuego y creo que vi al diablo. Era alguien con una cara sin piel, sus venas eran fuego y sus dientes eran negros y puntiagudos. Él se acercó y me desperté de inmediato. Era una pesadilla que al mismo tiempo tuvo su impacto en esta vida real porque quedé con algunas marcas. Del choque tan fuerte al despertarme, volví a caer a la cama. De ahí para allá si no recuerdo nada más. Si logro recordar algo más, te lo digo. Un cordial saludo y yo apoyo el Misterio Nacional desde el Tolima. Hola Howard, tengo muchas historias paranormales ya que pues mi familia siempre ha experimentado ese tipo de vivencias, pero pues la que te voy a contar es la que más intensamente viví. Yo tenía una mejor amiga hace 11 años, tengo 26 años y la historia que te cuento fue cuando tenía 15. Mi mejor amiga, estudiábamos juntas en el colegio y era como mi hermana, o sea, hacíamos todo juntas, mi familia la amaba, la familia de ella a mí y siempre manteníamos muy juntas y a ella la mató el padrastro en la casa con un disparo en la cabeza. Pues fue horrible, fue como por vengarse de la mamá. Bueno, es un drama súper largo que no te voy a contar. Entonces, el día que la mataron, pues horrible. Yo recuerdo solo como por partes, como en cámara lenta. Pero lo que te voy a contar es, pues obviamente ya después de que la matan. Yo llevaba ya como 5 días de ya haberse muerto y en realidad yo no le tenía miedo porque pues era mi mejor amiga. Eso uno no le tiene miedo. Entonces yo dormía normal. Yo dormía sola en mi habitación, con todo apagado, normal, aunque obviamente con tristeza de todo lo que ha pasado. Resulta que en esos días yo fui a la casa de ella, pues a revisar como las cosas de ella con la familia y la familia de ella me regaló unas cositas que yo le había dado. O sea, ellos me dijeron como llevarte lo que quieras, de lo de ella, lo que te traiga algún recuerdo, algo así. Y yo decidí llevarme unas cosas que yo le había dado a ella, como unos peluchitos y así, que yo le había traído de recuerdo en un viaje. Y entonces yo las traje y las puse aquí en mi habitación. Ya llevábamos como 5 días, te repito, de que ella se había muerto. Entonces, bueno, yo traje las cosas, las puse en mi habitación y normal. Ese día, normal, dormí igual, pero como medianoche me desperté. Entonces yo me desperté, pero me dio como un poco de susto, pues no me gusta despertarme a medianoche. Pero yo pues como que, bueno, me voy a voltear porque empecé a escuchar como unos sonidos, empecé a escuchar como unos sonidos como es que no sé cómo explicarlo. Es como cuando tú le haces con un lapicero a las argollas de un cuaderno argollado, así, algo así. Pero bueno, yo no le iba a poner mucho cuidado porque igual por mi casa como que se escuchan muchas cosas y así. Entonces yo me volteé para el otro lado y, o sea, para el lado que me volteé es dándole la espalda a la puerta. Pues tratando de dormirme otra vez y inmediatamente empecé a sentir la manija de la puerta moverse, o sea, como si estuvieran tratando de abrir la puerta pero sin abrirla y lo movían así súper fuerte, entonces yo entré en pánico, obviamente, me asusté muchísimo y empecé a rezar y me metí bajo las cobijas y empecé a rezar horrible. Yo no sabía, yo recé todo lo que me sabía y duró siempre un ratico y después ya de mucho rezar se fue, o sea, dejó de hacerlo. Ya el otro día obviamente yo súper asustada fui y le devolví las cosas porque yo dije, seguro es eso, no le gustó que me las trajera, no sé. Y mi papá también me dijo que podía hacer eso porque pues mi amiguita siempre era pues posesiva con sus cosas, entonces de pronto era eso y entonces fui y le devolví todo a su casa. Pero inmediatamente después de ese día yo le cogí miedo, o sea, ya le tenía miedo a ella. Entonces ya después de ese día tuve que empezar a dormir con el televisor prendido. O sea, siempre duré como casi un año, no por ahí 7 meses durmiendo con el televisor prendido. Entonces, bueno, resulta que, bueno, aparte de que me asustó ese día, entonces yo seguí normal, pero yo empecé a dormir así, con el televisor prendido y siempre
Me despertaba a las 2:30 de la mañana, siempre me despertaba a esa hora. Duré como 9 meses despertándome siempre a esa hora, y de hecho me acuerdo muy bien que era esa hora porque siempre que me despertaba estaban en el himno nacional que ponen en los canales nacionales a esa hora. Y entonces ese día pues yo obviamente me dormí normal con el televisor prendido como siempre, y me desperté. Yo pensé que como siempre me había despertado a las 2:30 y miré a mi alrededor y el televisor estaba apagado. Entonces me dio mucho susto porque pues no sé cómo se va a apagar. Pero entonces yo dije, bueno, lo voy a prender. Pero cuando me intenté mover, sentí que había algo al lado mío. O sea, sentí que había alguien acostado al lado mío. Y me dio mucho miedo. O sea, fue casi como que no me podía mover del susto. Pero cogí valor y saqué mi mano para tratar de tomar el control para prender el televisor. A medida que iba prendiendo el televisor, o sea, el televisor que yo tenía era como esos viejos que se va prendiendo, la luz se va prendiendo como progresivamente. Entonces, cuando prendí el televisor, a medida que se iba mostrando la luz, iba viendo los pies de la persona al lado mío. Y resulta que tenía las zapatillas de colegio y las medias. Y a medida que iba subiendo, pues también la falda del colegio. Y entonces yo en shock viendo eso, pero lo peor es que eso se mostraba al lado mío, pero ya no había más. Entonces yo dije, ¿cómo así? Y era, o sea, ahí me di cuenta que yo estaba acostada encima de ella, como cuando alguien se acuesta a ver tele, que se recuesta en tu estómago, así. O sea, yo veía acá hasta el lado, al lado izquierdo mío, veía las piernas, como el torso de la cintura para abajo, y el resto, lo otro estaba detrás de mí. Yo estaba acostada encima de ella. Entonces me dio mucho susto, pero yo volteé a mirar a mi derecha y la cara de ella quedaba al lado derecho mío. Ella estaba llorando terrible, terrible, y lloraba incontenible. Entonces yo le dije que qué le pasaba, que no llorara. Ella me dijo que no sabía dónde estaba, que ella no entendía qué había pasado, que no tenía ni idea de dónde estaba y que estaba muy asustada. Yo le dije que ella se había muerto. Yo le dije que se había muerto y que ella tenía que trascender, que ella tenía que descansar. Y empecé a llorar. De verla llorar a ella, yo empecé a llorar porque ella no entendía, ella... No sé si escuchó mis palabras, pero seguía llorando atacadamente. Y entonces yo la abracé y ella me abrazó y era llorando. Pero ella por el lado del frente tenía como una blusita azul, no sé, como celeste. Y por detrás, cuando yo la abracé, no tenía nada, porque cuando yo la abracé yo le sentí la espalda, yo le sentí la piel. Entonces, bueno, yo era llorando ahí, abrazándola. Creo que le dije más cosas, pero no me acuerdo ya, pues ha pasado mucho tiempo. En ese momento, pues yo estaba así como de espaldas al televisor, pues estaba como dándole el abrazo a ella. Y ella me abrazaba muy, muy fuerte, muy fuerte. Y me empezó a doler. Me empezó a doler la espalda donde ella me estaba abrazando. Y yo sentí un dolor. Entonces yo intenté zafarme, o sea, yo intentaba como que no me abrazara más, como zafarme el abrazo, pero él no me dejaba, me seguía abrazando así fuertemente. Y entonces en ese momento me desperté. O sea, todo lo que te digo supuestamente fue un sueño, pero resulta que yo cuando me desperté estaba el televisor prendido, yo estaba en la misma posición, o sea, en la posición en la que yo la estaba abrazando a ella, y sentía el dolor en mi espalda horrible. Bueno, inmediatamente yo bajé histérica donde mi mamá y le conté. Te lo juro que quedé toda la mañana con el dolor en la espalda. Entonces para mí no fue un sueño, o sea, no sé si fue algo entre un sueño y realidad, o si fue realidad, bueno, no sé, pero para mí fue súper real, más porque me quedó el dolor. Bueno, mi mamá fue y averiguó del padre y le dijeron que era porque todavía estaba en el novenario y que ella todavía no había descansado y todo esto. Bueno, yo dije, bueno, de pronto es algo normal, pero obviamente con más miedo aún quedé ya para dormir. Y resulta que ella siguió asustando. Ella asustó, no a mí, ella no me asustaba a mí, ella solo se me presentaba en sueños. Solo me asustó, ¿sabes? De la puerta, pero nunca más. Pero en la casa de ella se asustaba muchísimo. Se escuchaban pasos, movían las cosas, movían los platos, corría. O sea, quedó asustando. Prendía los televisores, los apagaba, tocaba puertas y así. Yo fui a visitar a la familia de ella después de eso, unos meses después, como 2 meses. Y te lo juro, solo fui como una vez porque se sentía tanto ella. O sea, asustaba tanto que me daba miedo volver. Y la familia siempre me decía que me decía ella en los sueños porque ellos querían soñarse con ella y nunca se soñaban con ella. Siempre pues asustaba, pero nunca les decía nada. Y ella siempre en los sueños nunca me dijo nada para la familia en sí. Ella asustó durante más o menos 6 meses, 7.
hasta que condenaron al tipo, al que la mató. Hasta ese día eso estuvo en la casa de ella. Y creo que más o menos hasta ese día me soñé con ella. Porque desde el momento en que tuve ese primer sueño, siempre me soñé con ella. Siempre, 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 siempre. Casi todos los días me soñaba con ella, a un punto en que me daba miedo dormirme. Aunque siempre me despertaba a las 2:30, siempre. Bueno, aparte de eso, me soñé cosas muy extrañas y cosas que me hacen pensar mucho sobre el otro lado o la otra dimensión, bueno, no sé cómo decirlo. Después de eso, como al mes, me volví a soñar así muy vivido con ella. Y estábamos en el colegio y nosotros, bueno, estábamos como una parte que siempre estábamos las dos, algo pues muy de nosotros. Ella estaba como mirando al suelo, no me acuerdo, y ella tenía la ropa con la que la enterraron. O sea, estaba igual que como la enterraron, que de hecho tenía un busito para que no se, porque a ella le hicieron la autopsia, entonces para que no se le viera la cicatriz. Ella estaba llorando, pero furiosa. O sea, no estaba llorando como de tristeza como la primera vez, sino de rabia. Pues tú sabes cuando alguien está llorando de rabia, que está como rojo. Y sí, tú conoces, si es tu mejor amiga, tú sabes cuando está llorando de rabia. Entonces yo le dije que qué le pasaba, que por qué lloraba. Y ella me miró y me miró súper furiosa, o sea, se veía con mucha rabia. Y me dijo, porque es que los muertos no podemos llorar. Entonces yo quedé como en shock, pues ella era consciente de que estaba muerta. Entonces yo no le dije nada, yo me quedé callada porque ella estaba con mucha rabia. Ella me dijo, es que acá es peor que allá. Yo la miré súper confundida, creo que ahí me desperté. Pero eso siempre me dejó pensando. O sea, que donde ella estaba no era tan bueno. Estaba, no sé, en un purgatorio, en un limbo, bueno, no sé. Y así me soñé muchas cosas con ella. Me soñaba muchas cosas. De hecho, sentía que la veía en la calle. A veces sentía que la podía ver. Tuve varios sueños malucos con ella. O sea, como tratando de decirme que no estaba bien. Y al final, cuando ya lo condenaron a él y ella dejó de asustar, yo me soñé con ella una última vez. Y fue el único sueño, bueno, no el único, porque también tuve otros sueños buenos con ella, pero fue como el más tranquilo. La última vez que me soñé con ella, en ese tiempo, íbamos en un carro y íbamos por carretera como abierta, pues como por carretera así a las afueras, porque había muchos árboles y demás. Y ella me dijo que se iba para un viaje, que se iba de viaje, pero que muy pronto nos íbamos a ver. Y súper contenta, o sea, y yo también estaba contenta, me despedí de ella súper bien y fue muy tranquilo, nos dimos un abrazo y ya, o sea, hasta ahí llegó el sueño. Y nunca más me volví a soñar con ella. Eso fue hace 11 años. Este año me volví a soñar con ella. De hecho, por eso estoy como riendo esto, porque hace unos meses me volví a soñar con ella, cuando nunca, pues nunca me había vuelto a soñar con ella. Y de hecho yo le decía a mi mamá como que, ay, quiero soñarme con ella, porque quiero pues como volverla a ver. Hace poquitas, el año pasado le dije, pero nunca, por más que quisiera, nunca pude volverme a soñar con ella. Y entonces este año, un día cualquiera, me soñé con ella, acá en mi casa, hablando conmigo. Y recuerdo que yo decía, lo que me está diciendo es muy importante, no se me puede olvidar lo que me está diciendo. Y ahora todo se me olvidó, ya se me olvidó. O sea, amaneció, desperté y se me olvidó. No sé, esta es la hora que no sé qué fue lo que me dijo, pero sé que era algo importante porque sé que yo misma me decía, no se te olvide, no lo olvides. Y se me olvidó. Entonces quedé como con esa duda, quedé súper intranquila. Y aparte de eso, para acabar de completar, me habla una amiga del colegio que no habíamos hablado desde años luz, más o menos desde ese tiempo, así como 10 años. Y me dice, oye, es que yo quiero saber cómo está la familia de ella, de mi amiga, porque me soñé con ella, o sea, casi por el mismo tiempo que yo. Y entonces a mí me dio mucho susto, me dio mucho miedo porque es raro. Entonces ella me contó, bueno, mi amiga, la que te digo que me habló, es muy devota a la Virgen y pues a la iglesia. Ella dice que había orado mucho por Luisa, que siempre ora mucho por ella, pero que en el diciembre pasado oró mucho por ella acordándose pues como que se había muerto o eso. Pero pues ellas no eran muy amigas, pues oró como por orar como por cualquier pues alma, ¿cierto? Y ella me dice que a los días que ella oró por ella, se soñó con ella y estaban como en una montaña que hacía viento pero no llovía, o sea, era como templada, me decía ella. Y en la montaña estaban como en una planicie, había mucha gente, muchísima gente. Y mi amiga me cuenta que habían unas escaleras gigantes. Y entonces en ese momento ella vio a Luisa. Mi amiga se llamaba Luisa, la que murió. Entonces la vio y de un momento a otro estaban entre toda esa gente y aparecieron como en mitad de las escaleras.
o sea, que la gente se veía abajo. Ah, bueno, entonces ella me dice que estaban, bueno, ahí y que entre más subía las escaleras había menos gente. Y bueno, ahí por fin ella pudo hablar con ella y que ella estaba súper contenta, que estaba muy feliz, que estaba de blanco, que se abrazaron y ella le dijo que ahora estaba muy bien, que estaba muy feliz, que estaba muy contenta, pero que a veces todavía dolía. Entonces era como si todavía no hubiera trascendido, como si todavía le dolieran cosas de acá, y por eso mi amiga estaba averiguando a ver si la familia de ella estaba bien o si de pronto alguien estaba sufriendo y le estaba doliendo a ella. Yo quedé pues como muy asustada porque yo dije, entonces han pasado 11 años y ya no ha trascendido, o sea, hasta mitad de la escalera o algo así, pues porque yo lo veo así. O sea, así lo sentí, que eso era lo que quería decir. Entonces, al final estaba hablando con mi amiga, con la del colegio, para hacerle una misa, y hablé con la familia de ella, pero la familia de ella, pues, no sé, ellos no quisieron como hablar mucho del tema. Dicen que la tía me dijo que seguramente eran imaginaciones de mi amiga, pues, que era como por algo más bien un mensaje para ella y no porque Luisa estuviera todavía sin trascender. Pero pues a mí me quedó sonando porque igual yo me soñé con ella también al mismo tiempo y no sé, vamos a hacerle la misa a ver qué pasa. Pero bueno, te quería contar eso porque pues me parece muy raro y de hecho por esta historia, por todo lo que yo pasé, es que creo en que obviamente hay algo más allá, de que no es solo esto, no es solo este mundo y bueno, que tratemos de hacer las cosas bien para que no estemos mal luego. Esta es como la historia más larga, perdón, sé que son como media hora de mentiras, algo así, de contarte todo esto, pero necesitaba contarla. Eso que pues me faltaron muchos detalles. De hecho, otro detalle es que ella, antes de morirse, la perseguía alguien, la perseguía como una sombra, porque ella me decía que alguien la estaba persiguiendo. Cuando ya llegaba a mi casa, llegaba asustada y me decía, alguien me está persiguiendo, porque... Pero ella sabía que no era de este mundo, o sea, ella me decía, alguien me está persiguiendo, pero es como un asusto, como una sombra, porque me ve desde las esquinas. Yo volteo a mirar de reojo y me está mirando, pero es una sombra, yo no le veo la cara ni nada. Entonces siempre como que era ese susto, pero yo pensé que era como, no sé, o sea, nunca me imaginé que era que se iba a morir. Pero como te digo, hay cosas muy raras. Y ella era un ser de luz, o sea, tenía 15 años. No tenía nada por lo que, digamos, pagar, o bueno, que yo sepa. Y aún así creo que penó mucho. Igual le da a uno miedo de cuando uno se muera. Pero también cabe resaltar que en mi familia somos muy sensibles a cosas. Y yo estuve con ella el último día pues que estuvo viva, el último día de su vida. Y ese día estaba enferma, me sentía enferma, horrible, ¿no? Pero no estaba enferma, o sea, me sentía, sin saber por qué. Y ella estaba súper contenta, súper feliz. Creo que fue uno de los mejores días de su vida. En ánimo. Fue muy raro. Y me pude despedir de ella. La hice devolver como media cuadra para decirle que muchas gracias por todo. Pero en mi mente pues era como muchas gracias por todo lo de ese día. Pero ahora pues como reflexiono y digo, me estaba despidiendo de ella inconscientemente. Eso siempre me ha hecho dudar si nosotros predecimos esas cosas, si nosotros predecimos la muerte. Tanto los que se van a morir como los que están a su alrededor. Ese día también yo la sentía antes de que me dieran la noticia de que se había muerto. Yo la sentí acá en mi casa. Pues sentí como si deshacieran los pasos porque sentía que me observaban. Hasta tuve que revisar porque sentía miedo de que alguien se hubiera metido a la casa, pero no. Entonces era como añadir eso. Igual te seguiré contando más historias, pero pues esta era la más importante para mí y la primera que debía contarte. Y luego te cuento más. Muchas gracias por escucharme y te felicito por tu programa. Me gusta mucho, siempre lo veo. Esto me pasó más o menos hace 1 año y medio en mi casa. Fue a eso de las 5 de la mañana y yo estaba durmiendo y escuchaba que mi mamá y mi abuela estaban hablando. Yo estaba como medio despierta. De eso yo había visto un video de terror días atrás donde mostraban un juego japonés, creo que era. Ahí me acordé cómo era el juego y pensé, ¿por qué no jugarlo? Hice específicamente lo que decía aquel juego cuando sentí una onda de frío por mi espalda. Aclaro que en ese momento yo seguía acostada. Me dio mucho miedo, así que no seguí con el juego y quería terminarlo. Y al abrir los ojos, oh sorpresa que no me podía mover, no sabía cómo terminar el juego y una voz me dijo: Tienes que decir tu nombre. Comencé a decir mi nombre
nombre con mucho miedo y varias veces. De un momento a otro Sentí como una persona estaba a los pies de la cama. Lo que sea que fuera, comenzó a subir lentamente hacia mí. Era extremadamente larga y tenía una respiración muy fuerte. cada vez la sentía más cerca hasta sentir la respiración en la cara. Tenía tanto miedo que cerré los ojos. Me entró la curiosidad de ver cómo era la cara de esta entidad y cuando abrí los ojos, mi cama estaba de forma horizontal y podía ver todo mi cuarto. Yo sé que mucha gente no me va a creer, pero es verdad, fue la sensación más horrible que haya pasado. Como pude, con mucha fuerza de voluntad y oración, desperté mi cuerpo de esa parálisis y aunque yo estaba despierta, lograba ver a esta entidad y todo se fue acomodando en su justo lugar, pero la entidad no se acercó más y desapareció. Eso fue una sensación realmente horrible que nunca más he vuelto a experimentar o a sentir. Y nada, Jaguar, gracias por escuchar y admiro mucho tu trabajo. Esta historia ocurrió en Ortega, Tolima. Te sigo y estoy escuchando tus historias constantemente. Son fascinantes. Te comento, en el sitio que te escribí, viven la gran mayoría de mis tíos y mi madre tiene una finca ahí. Yo tenía en ese entonces 18 años y nos invitaron a tomar yagé allí con unos primos, un tío, mi mamá y mi hermana. Todo iba normal según lo que es la limpieza espiritual y física, pero más o menos a las 5 de la mañana observé hacia la entrada de la finca una sombra con un hacha, específicamente igual a como nos muestran que se ve la muerte. Yo le dije a todos los presentes y nadie vio eso, solo una prima de 10 años. En ese momento, claro está, nos asustamos porque cada vez se veía más cerca de nosotras, pese a que nadie más la veía. Entonces nosotras decidimos dejar de mirar hacia allá y poco a poco fue saliendo el sol, hasta que dejó de verse. Esto no fue lo más raro, lo más extraño es que mi mamá comenzó a tener episodios de esquizofrenia desde la toma del yagé. La llevamos al psiquiatra, se le pagaron consultas, la hospitalizaron en una clínica psiquiátrica porque veía que sombras la perseguían. Nada de esto solucionó su condición hasta que tocó hacer venir a la persona que nos dio el yagé para que le realizara una limpieza a la casa y a mi madre, lo cual hizo que estos episodios pasaran y mi madre estuviera más tranquila. Según lo poco que entendí, algo había quedado dentro de ella y necesitaba una limpieza, igual al sitio donde vivía. Así que ya saben, si van a consumir yagé, que sea con personas que conocen del tema y de manera segura. Te seguiré enviando historias ya que en ese sitio me han pasado muchas cosas que para mí no son normales y quisiera que esta historia fuera anónima. Mil gracias y yo apoyo el misterio nacional. Estaba viendo uno de sus videos y me recordó un suceso, no sé si llamarlo así, pero bueno, bastante extraño o paranormal. Bueno, le cuento que yo tenía unos 7 años, con mi familia salíamos a viajar a un pueblito del Tolima que se llama Chaparral. Eso lo hacíamos casi todos los diciembres, ya que celebrábamos Año Nuevo en otros ambientes para mejorar nuestras relaciones familiares. Siempre es mejor cambiar de ambiente. Nosotros nos quedamos en una casa de un familiar aproximadamente unos 3 días antes de Año Nuevo y en esos días íbamos a piscina, de paseo, en fin. Para no alargar más el cuento, un día fuimos a un río todos a hacer lo de siempre, un sancocho a la leña, y allí nos cayó la noche, aunque el sancocho aún se estaba haciendo. Mientras comíamos en unos matorrales lejos del río, se vio una especie de luz amarilla, pero no como la de una linterna, sino como la de una lámpara de esas antiguas de gasolina. Yo miré un poco más detalladamente y era un jinete, tenía un sombrero y una gabardina larga de un tono oscuro. Cuando se percató que nosotros lo estábamos viendo, este ente se bajó a toda desde esa colina. Cabe recalcar que esa colina era muy empinada, imposible para cualquier ser humano bajar a esa velocidad, y por lo cual no era normal tampoco que un caballo bajara así, sin que se fuera hacia el frente. Pero bueno, cuando vimos eso, todos salimos corriendo como si no hubiese un mañana. Cruzamos el río y nos fuimos en un bus alquilado que teníamos y no volvimos a ese lugar. Espero que te sirva mi historia y quería decirte que tu contenido es muy bueno. Sigue así. Buenas tardes, Howard. Vengo a felicitarlo por su canal, por sus historias con mi hermano. Son historias reales, historias que prácticamente me han pasado. Tengo unas ciertas historias que quiero compartir con ustedes, en el cual me han sucedido en ciertos los años. No tengo cómo explicar cosas que me han pasado, brujerías y todo, pero entonces tiene un orden en el cual pues espero que sirvan de su ayuda. Primero que todo, hace mucho tiempo atrás, cuando tenía que
8 años, 9 años, a mí me gustaba visitar a mis abuelos. Entonces, una finca en el sur del Tolima. Entonces, acontece que yo era muy ingenuo. Yo dormía, a mí me gustaba dormir con mis abuelos. Mi mamá me dejaba allá en la finca, me quedaba con ellos. Vivía, mejor dicho, me gusta el campo. Entonces, visitar, estar tranquilo. Entonces, ahí acontece que en esa época, digamos, en ese entonces no había luz. Era con una farola a punta de gasolina, prácticamente solo alumbraba el sitio y ya no más. Sé que en el campo nos acostamos, bueno, prácticamente ya dormimos 7, 8 de la noche en una vereda. Toda mi familia se acostaba a esa hora. Lo más chistoso es que empezaba en un tiempo, después de un tiempo, no sé qué para qué época, si para diciembre, enero, febrero, me gustaba ver la mayoría de las veces cada 15 días donde mis abuelos. Yo escuchaba cosas caer en el techo, caer muchas cosas en el techo a la noche, ya era 9 10 de la noche, y entonces caían cosas. Entonces yo pensé, yo dije, no, es un animal. Entonces allá le decían que en las horas de la noche anda un chucho en el techo. Un chucho, entonces un animal de noche que se come a los pollos. Entonces, claro, como que prácticamente yo dije, no, esto no pasa nada. El chucho es como una referencia como la zarigüeya, ¿sí? Entonces acontece que llegamos con mis abuelos a una conclusión. Yo pregunté de pequeño y me decía, es una bruja, porque ya mis abuelos sabían y entonces ya empezaron como que a sentirse más. Pasando el tiempo, pasando los años, creo que 1 o 2 años, no me acuerdo muy bien, mi abuelo comenzó a hacer unas oraciones, pero no comentaba el caso de lo que le pasaba. Comenzaba a rezar la casa, pasaba por cada esquina de la casa y la rezaba cada fin de año o cada tiempo, no sé, no me acuerdo muy bien. Él hacía sus oraciones y de un momento a otro yo le pregunté, abuelo, ¿usted qué está haciendo? Me dijo, no, mijo, estoy rezando la casa para que ningún ente maligno se acerque, o si se acerca, que se caiga en el techo y no se pueda levantar. Y efectivamente no volvió a pasar nada, ¿sí? Entonces ya no sabíamos nada, o sea, sabemos que era una bruja, pero no sabemos quién. Entonces pasar muchos años más, ya cuando ya tenía 15 años, mi abuela fue la que me dijo, es que la vecina al frente, pues usted sabe que en una vereda las casas son lejísimas, puede decir como unos 100 metros, 200 metros de una casa a la otra. Y me dijo mi abuela, es que la vecina de al frente es bruja, su abuelo lo tienen embrujado. Entonces yo dije, ¿qué va, abuela? Y dijo, sí, su abuelo lo tienen embrujado, entonces es esa vecina, ella ha venido acá, mejor dicho, ha hecho lo imposible. Entonces yo dije, bueno, no sabía. Pasar de los años también, no sé, 2, 3 años, la vecina murió. Le acontece que mi abuelo en ese entonces también se lo querían llevar, se puso maluco, una barriga que mejor dicho se iba a explotar, no podía caminar, no podía respirar, dolor de cabeza. Entonces él fue a ciertos brujos, ¿sí? Ya en el sur de Tolima, él fue incluso a Villavicencio, a muchas partes que ya ni me acuerdo. Y la última persona, o sea, la última persona que fue le dijo así, le dijo, mire, usted está conjurado, usted tiene el diablo adentro, le va a sacar ciertas cosas, pero no se puede porque usted lo tiene, me ha dicho, para matar. Entonces se acontece que al pasar, el brujo le sacó pedazos de culebra del estómago, le sacó restos de sapo, le sacó muchas porquerías que le habían dado, descansó, o sea, descansó del cuerpo, y aún así él decía que sentía la presencia. Pues yo no creía, yo era muy ingenuo, yo de brujas, pero qué, o sea, de hecho, sí me da miedo el campo en entonces las noches de lo que ha pasado, pero yo decía, brujas, eso que mejor dicho, eso no es mentira o nunca las he visto. Entonces usted acontece que cuando seguí durmiendo con mis abuelos, ya sentía que mi abuelo era muy diferente. Él se levantaba horas de la noche, ya sea 1 o 2 de la mañana, y él dormía con un machete debajo de la cama y se levantaba y era dando machetazos al aire y pegaba al suelo y decía, peleaba prácticamente. Yo no lo veía, o sea, todo oscuro y él veía. Y decía, usted está aquí y echaba maldiciones, le echaba de todo y usted no me va a llevar, usted no me va a tocar, usted aquí no es nadie, yo no sé qué, yo soy con Dios y comenzaba a rezar también con el machete. Y a nosotros me daba miedo porque claro, él no veía, pero como sabía que nosotros estábamos durmiendo ahí al lado de él. Entonces yo dormía en el medio más que todo de mis abuelos y eso fue muy drástico. Me pasó muchas veces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces ya me acostumbré a dormir solo en la misma habitación, pero en otra cama. Y yo escuchaba lo mismo y yo dije, y yo alumbraba a mi abuelo y mi abuelo
con los ojos cerrados, él veía, él no sé si era sonámbulo o no, pero él me decía, el otro día yo le preguntaba, abuelo, ¿usted qué hizo anoche? ¿Usted se acuerda de lo que hizo? Que un machete. Dijo, sí, mijo, yo vi el diablo, estaba ahí, estaba, mejor dicho, que me tocaba, estaba que se llevaba a su abuela, entonces, mejor dicho. Esa es una pequeña historia de las que tengo muchas por contar. Bueno, mi esposo es vigilante y un día común y corriente a él le tocó un turno de noche y le dije a mi hermano que me acompañara para no pasar la noche sola. Estábamos viendo videos y así en mi cuarto para pasar el rato. Ya como a eso de la medianoche se escucha un estruendo en el techo y yo le dije, esos son los gatos o los ratones, ya que donde vivía había cielo raso. Y bueno, yo salgo y voy al baño cuando se escucha el estruendo directamente donde yo estaba, en el baño. Yo salí corriendo y me voy al cuarto de una. Allá le pregunto a mi hermano si él escuchó algo y él me dijo que sí, claro, un estruendo muy grande. Nos quedamos espantados, pero apagamos los focos y seguimos viendo videos cuando otra vez escucharon, pero más fuerte, como si estuvieran corriendo personas y empujando ese techo hacia nosotros. Pero bueno, ahí nos quedamos otra vez espantadísimos y yo pensaba, ¿qué será eso? Eso no puede ser un ratón ni un gato. Durante la noche pasó varias veces, tratábamos de ignorarlo, pero cada vez era más fuerte. Yo recuerdo que mi hermano decía, eso no nos van a dejar dormir, y eso comenzó a dar golpes más duros que sentíamos que ya iba a atravesar el techo. Mi hermano comenzó a decirle groserías a lo que sea que estuviera allá arriba, que se largara no sé cuántas, en fin, y cada vez que le decía eso se calmaba unos 10 minutos y otra vez volvía, pero con más intensidad. Entonces ahí mi hermano pasó de las groserías a reprenderla y a orar, y ahí sin mentirles eso se comienza a revolcar como si estuviera dando botes sobre el cielo raso. La casa se movía como si estuviera temblando y mi hermano siguió hasta que todo se calmó y sentimos como esa entidad o lo que fuese se marchó de ahí. Esa noche, a pesar de los nervios, dormíamos por horas porque en algunas ocasiones veíamos sombras de pie en la puerta o en el pasillo, pero eso te lo cuento en otra historia. Que estés muy bien y cuídate mucho. Hola Howard, acabé de ver la publicación que hiciste sobre historias del Tolima y me parece prudente enviarte la historia que ha pasado de generación en generación de mi familia. Ahora, debo aclarar esto. Mi familia, que es de apellido Ruiz y que fue apellido Marinantes, son dos de los apellidos más queridos en el pueblo, ya que mis tatarabuelos ayudaron a la formación del pueblo, digámoslo así, en ayudar de la formación como en sentido académico, en sentido de ayudas a diferentes familias con sus casas y demás. Bueno, por esto mi familia se ganó, digámoslo así, una especie de buena reputación y que generación tras generación siempre sobresalía un miembro de la familia con diferentes profesiones y obviamente esas generaciones no han sido la excepción. Por tanto, la familia ha visto diferentes fenómenos y ha, digamos así, convivido con diferentes experiencias. Pero esta sin lugar a dudas es la que más ha causado impacto y es la que ha sobrevivido a través de los años. Esta historia me la contó mi tío y tal cual como él me la dijo, te la voy a decir. Le voy a comentar a grosso modo la historia del cojo Juan B. Esa historia me la contó mi abuela cuando yo tenía unos 12 años. Sucede que el señor Juan B era un odontólogo tegua, o sea, empírico, que había aprendido esa profesión cuando su padre, en las montañas de Antioquia, escuchó que en el norte del Tolima, el general Isidro Parra, junto con 12 familias oriundas del Peñol antioqueño, había fundado un pueblo. Su padre llegó hasta el Líbano en el año 1866 y se estableció como odontólogo práctico, o sacamuelas, como solían decirles a esas personas en aquella época. Allí se casó con una muchacha, venía de tierras del centro de Antioquia. De esta relación nació un hijo al cual bautizaron como Juan B. Echeverry. Con el tiempo, el muchacho creció y aprendió el oficio de su padre. Este joven convivió, o mejor, tuvo un amante, una mujer llamada Emperatriz Marín, mujer muy hermosa para su época. Sin embargo, Juan B. se aburrió y se consiguió otra mujer, con la cual pactó palabra de matrimonio. Llegó el día en que el joven Juan B. le comunicó a Emperatriz que estaba comprometido con otra. Posteriormente, le pidió que lo dejara libre.
Hay que aclarar que para la época, dar palabra era razón de peso, bien sea para compromiso o para algún acuerdo, cosa que realmente hoy no se ve hoy en día. Emperatriz, quien no era ninguna perita en dulce, metió la mano a su cartera, sacó un revólver y le pegó un tiro en un pie a Juan B. y le dijo: "Lo dejo libre, hijueputa". Desde entonces, el joven quedó cojo para toda la vida y las personas lo siguieron llamando el cojo Juan B. El tiempo pasó. El odontólogo Juan B. consiguió con su práctica establecerse en un hogar a las afueras del casco urbano, en una casa de madera, la cual para llegar tenía que pasar un pequeño puente de guadua. En esta época, mucha gente se dedicaba a la minería de oro en las quebradas y las montañas. Al cojo le iba muy bien atendiendo a mineros y fabricando dentaduras postizas. Una tarde de invierno llegó a su consultorio el minero de nombre Isaías Velandia. Corría el año de 1923. Para más señas era vísperas de Semana Santa. Dicho hombre, que era conocido de él, le pidió que le reparara un puente. Le dijo que no tenía efectivo para pagarle, pero que le abonaba con 2 gramos de oro y que antes de Semana Santa le cancelaba el resto. Los días transcurrieron, pero el minero no se presentó a pagar la deuda, cosa que disgustó mucho al cojo Juan B., el cual se dedicó en ir en tienda y en cafetines a decir que el señor Isaías, el minero, haciéndole fama de mala paga, cosa que era muy mal vista para las personas de esa época. Finalmente, el viernes de Semana Santa, el cojo Juan B. se dirigía hacia su casa a eso de las 5 de la tarde, cuando al otro lado del puente estaba Isaías, el minero. Estaba sentado sobre una piedra. El cojo lo saludó y le dijo: "Hola Isaías, ¿cómo le quedaron los dientes?". Entonces, el minero, sin quitarle la mirada de encima, solo sacó del bolsillo de la camisa una bolsita y se la entregó, ante lo cual el cojo se despidió y el minero, quien no respondió el saludo, se fue. Luego, al llegar a la casa, le dijo a su mujer: "Hola mija, ¿se acuerda de Isaías, el minero que me quedó debiendo 2 gramos de oro del trabajo de los dientes?". "Sí", dijo ella, "es que me lo encontré en la entrada del puente. Me miró, estaba pálido, me dio esta bolsita con los 2 gramos que me debía. Yo creo que está pálido de la rabia por acusarlo de mala paga, por eso no me volvió ni siquiera el saludo". Ante esto, la esposa se puso más pálida que el mismísimo minero y le dijo: "No, no puede ser, porque Isaías murió hoy a las 2 de la tarde. Lo están sepultando porque le cayó un derrumbe. Lo tienen arriba en el alto para el funeral". El cojo Juan B. tomó la bolsita de oro y la arrojó lejos. Se volvió muy rezandero, pero sobre todo no volvió a hablar con la gente y tampoco volvió a fiar trabajos. Cuando yo vivía allá en el Espinal, Tolima, en la casa de una tía, ya después de haber experimentado eso, ya muy grandecito, ya prácticamente 16 años, 17, por ahí. Sí, acontece que vivíamos con una tía, con mi mamá y mi tía, todos ahí en la casa. Me acuerdo tanto que estábamos, bueno, mi mamá se trabajaba como tarde hasta la 1 porque ella es costurera, trabaja como hasta la 1, entonces ella me mandaba a dormir solo. Entonces claro, yo le decía, bueno, yo la espero en la habitación, madre. Sucede y acontece que empecé unos ruidos, como en el, nosotros vivíamos en el, haga de cuenta, es un patio y al lado del patio hay como unas habitaciones. Entonces usted veía el patio y usted salía de la habitación y veía el patio ahí, ¿sí? Y el patio estaba entejado. Entonces sucede y acontece que yo me acuerdo que empecé a escuchar ruidos en el techo que hacía como un gato, o sea, caía, ¡pah!, durísimo, durísimo. Entonces claro, yo me levantaba, yo ¿qué? Y comenzaba a sonar, a arrastrarse, pero yo decía, esto es un hijo de madre gato, y ahora sonaba así como suena, como arrastrándose algo en el cine. Yo, ¿qué será? Entonces ya, y más miedo me daba tanto miedo que yo, pucha, yo me arropaba de pies a cabeza y siempre me acostumbré a tener audífonos, dormir con música, dormir con el televisor prendido para no escuchar cosas. Me colocaba los audífonos y colocaba música y ya, pero aún así sentía nervios. Nunca veía nada, siempre escuchaba todo después de la 1 de la mañana. Todo. Aún así, si mi mamá se iba para donde mis abuelos, era la misma vaina. Ya donde mis abuelos ya era ya no se sentía nada, o sea, en la casa no se sentía nada, pero mucha gente ya veía cosas, ¿sí?
O sea, gente, amigos, toda esa vaina, sentía que le tocaban la espalda, sentía, pero yo no sentía nada, o sea, yo ya era como que, yo no le ponía cuidado a eso. Entonces sucede y acontece que pasó eso, siempre pasó, me vine para Bogotá, como en el 2013, ¿sí? Unas vacaciones, antes para meterme al SENA y todo acá en Bogotá. Cuando pasé el SENA, yo pasé unas vacaciones donde mi mamá, allá en el Tolima, otra vez en el Espinal. Me quedé en una casa, ya no habíamos cambiado, una casa de 3 pisos, quedamos en el tercer piso. Y en la casa del tercer piso, o sea, en el segundo piso, se escuchaba, desde el tercer piso al segundo piso, o sea, toda la casa estaba desocupada, solo ocupamos el tercer piso. Y nosotros, o sea, yo sentía cuando me quedaba solo en la casa, porque como le comentaba, mi mamá trabajaba hasta la 1 de la mañana, yo escuchaba en el segundo piso cómo movían cosas, aún así no había nada, o sea, no había, todo estaba desocupado, pero se escuchaba como arrastraban mesas, como hacia, mejor dicho, todos los ruidos posibles. Y yo ponía la oreja en el piso para escuchar qué es lo que sonaba abajo y escuchar todo lo que se movía, pero yo me daba miedo bajar. Siempre me daba miedo, existía ese miedo para bajar. Entonces, llegó mi mamá, me comentó, yo le no nada, me quedé como unos 15, 20 días allá en el Tolima. Se acontece que en ese tiempo, ya como faltaban 4 días para regresarme, escuché algo en el techo, todas las noches caía, y entonces caminaba como un pájaro. Entonces yo decía, es un pájaro que viene a descansar en las horas de noche, pero entonces empecé a echar cabeza y dije, ¿cómo así que un pájaro? A estas horas de la noche no creo. Entonces sucede acontece que mi mamá siempre quedaba profunda, toda la cansada, entonces a mí me da pena levantarla. Y yo me ponía como siempre los audífonos y no escuchaba nada. Entonces sucede acontece que llegó un tiempo, bueno, ya casi el antepenúltimo día, 2 días después prácticamente, volvió lo mismo. Entonces yo llamé a mi mamá, le dije, eran como las 11:40 de la noche. Le dije, mamá, despiértese. Digo, ¿qué pasó? Yo le dije, escucha en el techo. Digo, ¿qué, amigo? Escuche. Y sí, escuchaba a ella y decía, ¿qué es? Yo le dije, mami, ¿esto es un pájaro? Y yo, no, eso es una bruja. Y le dije, ¿una bruja? Y yo, sí. Vamos a ver, entonces intentamos abrir la puerta suave, miramos, o sea, no prendimos nada de luz, nada. Abrimos, cuando vimos que ya estaba en el borde, entonces prendimos la luz del cuarto y esa luz alcanzaba a alumbrar afuera, ¿sí? Con la puerta abierta. Cuando miramos, no le vimos el cuerpo ni nada, o sea, eran unas patas, prácticamente uñas, no sé cómo se le puede descifrar, pero se le veían 6 patas, no sé si se le pueden decir garras o todo, y eran estilo en paja, o sea, más delgadito, o sea, se puede decir como el cabello de una mujer, ¿sí? Así el gaitico se veía cómo se movía y era dorado. Y en el borde del zinc se veía cómo se movían las seis patas, o sea, los 6 cabellitos o la paja, como se puede pronunciar, ¿sí? O como lo pueden imaginar. Se movía de un lado a otro. Cuando mi mamá dijo, está hijo yo no sé qué, ¿qué es lo que hace aquí? Cuando dijo esto y fue a alumbrar así hacia arriba, ¡puf!, se desapareció, no más. Al otro día ya fui, cuando ya me quedó un día para irme, ya descansamos, nada, o sea, no volvió a pasar nada. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que si desean apoyar el Misterio Nacional o seguirme en cualquiera de mis redes sociales e incluso contar una de sus historias, pueden hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico y mis redes sociales están aquí abajo en la descripción de este video. Y no siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche y no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No
seas la copia de un falso bufón. Sé uno, sé tú y nada más. Seas libre al momento de actuar con razón. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eternamente libre. Viste según tus razones, que va de opiniones, no uses disfraz. Que el grito que lances al viento no muera al momento, él es tu vereda. La niebla es espesa y debes cruzar. Sé uno, sé tú y bastará. No seas la presa que esperan matar. No vivas para ser por temor la presa